Saludos de nuevo. Aquí estamos otra vez con ejercicios para practicar el teorema de Bolzano. Y en esta ocasión vamos a hacer también uno del teorema de los valores intermedios. No obstante, y teniendo en cuenta lo especialito que está siendo este año, desde ya os adelanto. Para el examen, el ejercicio de práctica del teorema de Bolzano. El ejercicio de teoría, un teorema cualquiera al azar, quizá con un dado, como os había amenazado en clase. Bien, vamos a localizar la página 35 y vamos a hacer los ejercicios 100 y 101. Ejercicio 100 nos pide comprobar que las funciones cortan al eje de las x. Veamos, ¿qué significa cortar al eje de las x? Cortar al eje de las x significa pasar por aquí, es decir, que y valga 0, es decir, anular la función, es decir, teorema de Bolzano. ¿Qué necesitamos para poder garantizar que una función corta el eje de las x? Que cumple las hipótesis del teorema de Bolzano. Bien, empezamos con el A. F de x es polinómica. Por tanto, es continua siempre. Entonces lo será en cualquier intervalo. Vamos entonces a buscar un intervalo en el que la función cumpla la otra hipótesis del teorema de Bolzano, que es que f de A y f de B sean de signos opuestos, uno positivo y el otro negativo. No nos dan ninguna pista, no nos dicen ningún intervalo. ¿Eso qué significa? Que tenemos nosotros que buscar el intervalo. Si nos dijeran el intervalo, simplemente evaluaríamos. ¿Cómo buscamos nosotros el intervalo? Con la calculadora. Recuerdo el proceso que os había intentado explicar en el último vídeo. Encendemos la calculadora, entramos en el menú de tabla, que es la opción número 9, donde pone f de x, escribimos el polinomio tal cual está ahí. Al pulsar igual, nos pregunta por g de x, que como siempre vamos a ignorarlo, y nos pregunta inicio, final y paso. Para las versiones más antiguas de calculadora, start, stop, step. Bien, como no sabemos muy bien qué intervalo debemos usar, vamos a probar un poco a ciegas. A mí se me ocurre que, por ejemplo, podemos probar en el menos 10, 10. Si en el menos 10, 10 no encontramos nada, probaríamos de 10 a 30 o de menos 30 a menos 10. Y si ya ahí no encontramos nada, repasamos todo el ejercicio. Bien, ponemos en inicio menos 10, ponemos en final 10 y dejamos el paso siempre en 1, como siempre. ¿Por qué el paso en 1? Porque nos pide, si os fijáis, que el intervalo tenga números consecutivos, es decir, con diferencia de una unidad. Al pulsar el igual, tenemos nuestra tabla. Nos desplazamos hasta la columna de las f de x y vamos bajando. Podéis comprobar que encontramos un cambio de signo entre menos 1 y 0. En menos 1 es positivo. Voy a anotarlo aquí.
f de menos 1 es positivo y f de 0 es negativo. Si seguimos buscando un poquitito más, vemos otro cambio de signo. Justo al lado, fijaros bien que hay otro cambio de signo. F de 0 es negativo, pero f de 1 vuelve a ser positivo. ¿Vale? ¿Y con cuál nos quedamos? Con cualquiera de los dos. Si nos pidiera dos intervalos, usaríamos ambos. Solo nos pide uno. Escogemos uno al azar. Me voy a quedar con el de la derecha, solo porque es el segundo que me ha salido. No tiene ninguna otra explicación. Entonces, reviso las hipótesis del teorema de Bolzano y obtengo que en el intervalo 0,1 f es continua por ser polinómica y además f de 0 es negativo y f de 1 es positivo. En el intervalo 0,1 es continua, de hecho lo es en cualquier intervalo. F de 0 es negativo, f de 1 es positivo. Esto significa simplemente que son de signo contrario. Se cumplen las dos hipótesis del teorema de Bolzano y, por tanto, existe C en el intervalo 0,1. Aquí es abierto, muy importante, intervalo cerrado, intervalo abierto. Confundir cualquiera de estos dos conceptos quita 0,25, sí, siempre, seguro, con f de c es igual a 0. Volvemos a leer el enunciado. Comprueba que las siguientes funciones cortan al eje de las x, se anulan en al menos un punto. ¿En cuántos puntos ha cortado? Al menos en uno. Nadie garantiza que este c sea único, podría haber varios. De hecho, es más, sabemos que hay al menos otro en el intervalo menos 1, 0. Os dejo un momentito con la secuencia de teclas como la deberíais haber pulsado por si acaso os habéis perdido y continuamos.
De acuerdo, continuamos. Antes de pasar al B, vamos a mirar cómo queda gráficamente este ejercicio. Esta es una representación de la función del apartado A. Observar cómo efectivamente la función corta al eje de las x entre 0 y 1 y también corta al eje de las x entre -1 y 0, que es lo que habíamos descubierto. Recordad que nada obliga a que la función tenga esta forma. La función podría haber sido perfectamente así, cortando más veces al eje de las x. El teorema de Bolzano solo nos dice que corta al menos una vez, no una vez exacta. Los apartados B, C y D se hacen igual. Volvéis otra vez a escribir la función en la calculadora en el menú de tabla y encontraréis perfectamente fácil para el apartado B que el intervalo es 1, 2. ¿Por qué es continua esta función? Porque es un coseno que es siempre continuo operado con un polinomio que también es siempre continuo. Por tanto, la función total, al ser suma, bueno, o de esta, suma de esta, va a ser lo mismo. De continuas es continua perfectamente en el intervalo que queramos. Anotadlo detenidamente vosotras, vosotros. Para el apartado C es un poquito más complicado de ver. Observad que aquí aparece un punto de corte que tiene toda la pinta de estar entre 2 y 3, muy cerquita de 2. Comprobadlo con la calculadora. También hay otro punto de corte cerquita del 16, entre -17 y -16. Ese probablemente no lo encontréis con la calculadora. No hace falta. Basta con encontrar uno, que es lo que nos pide el enunciado. Pues vamos a decir que en este caso es el intervalo 2, 3. Y por último, para el apartado D, aquí sí que no tenemos opción. Aparentemente esta función corta en un único punto en el intervalo -2, -1. Un par de cosas importantes. Cosa número 1, exponencial siempre continua, exponencial con polinomio siempre continuo, coseno siempre continuo, coseno y polinomio siempre continuo. Pero, ojo, atención, cuidado. Siempre que utilicemos senos, cosenos o tangentes en cualquier ejercicio de este bloque, salvo que esté expresamente indicado, la calculadora siempre, siempre en, efectivamente lo has adivinado, hertzianes. Si no, no os va a salir. Ahora, coged todo esto y a vuestro cuaderno. Cuando hayáis acabado, continuamos con el siguiente ejercicio, el 101. Ánimo. Continuamos con el ejercicio 101. En este caso no tenemos un ejercicio de teorema de Bolzano. Fijaros bien. Comprueba que las siguientes funciones toman el valor m indicado, que es un -1, que es un 3 medios o que es un 3. Teorema de los valores intermedios. Si m fuera 0, teorema de Bolzano. Sería comprueba que las funciones se anulan. Cuando cambiamos a cualquier otro número, teorema de los valores intermedios. Bien, ¿cómo se aplica el teorema de los valores intermedios?
f es continua en el intervalo -2, -1. Igual que en el teorema de Bolzano, mucho cuidado, el intervalo aquí es cerrado siempre. Bolzano más intermedios. ¿Por qué es f una función continua en este intervalo? Efectivamente, porque es un polinomio. Además, calculamos f en -2 y f en -1. No hace falta usar las tablas de la calculadora. Se puede simplemente sustituir o, más eficaz, usar la tecla calc. Os dejo con la secuencia de teclas para que lo podáis ver con calma y volvemos. Bien, ya tenemos los valores. Hemos encontrado que f de -2 era -17, que f de -1 era +6. Y ahora la pregunta es, ¿el valor que nos piden para m está comprendido entre estos dos? No importa cuál sea más grande y cuál sea más pequeño, pero uno de ellos tiene que ser mayor, en este caso este, y el otro tiene que ser menor, en este caso este. Si m está comprendido entre -17 y 6, -1 lo está, contestamos como m está comprendido entre -17 y 6, entonces existe c en el intervalo -2, -1. Voy a volver a insistir, abierto, con f de c igual a -1. Vale. Y si nos dicen que m es 12. Empezamos el ejercicio igual. F es continua en el intervalo -2, -1. F de -2 es -17. F de -1 es 6. Pero ahora 12 no está comprendido entre -17 y 6. Eso significa que no existe C. Es un error muy común que no podéis cometer. Eso no significa que C no exista.
podría existir C. Lo que significa es que no sabemos si existe o no C en el intervalo -2, -1 con f de C igual a 12. Repito, no sabemos. ¿De acuerdo? Para hacer el vídeo y haced vosotros los apartados B y C, y aquí tenéis las respuestas. No os olvidéis, es muy importante para este ejercicio con trigonométricas, la calculadora siempre, siempre, siempre es radianes. Buen trabajo, hasta el próximo.